Bueno, muy buenos días a todos. La verdad es que quisiera agradecer la invitación que nos ha extendido el presidente del Senado, Camilo Escalona. Yo creo que es importante que en escenarios como este, con un público atento como este, informado, uno pueda plantear ciertas actividades que se desarrollan en el ámbito empresarial. Está claro que tanto el libro como el documento habla de la desigualdad y la verdad es que el sector empresarial en muchas de sus actividades lo que busca es que las personas tengan mejores posibilidades en muchos de los ámbitos sociales. Y está claro que la desigualdad debería ser como un objetivo de toda sociedad en la medida en que no olvidarse de que los sectores más desposeídos, los que tienen mejores posibilidades, también mejoren sus condiciones de vida. En ese sentido, del informe yo destaco algunas informaciones que habla, por ejemplo, de las redes sociales, que hoy día la opinión pública y la sociedad se manifiesta en ese sentido. Yo creo que es importante escucharlas, pero también hay que tener claro que la institucionalidad que el país se ha dado, y en ese sentido la institucionalidad política, debe ser siempre el vínculo que recibe estas inquietudes y que busca soluciones a ese respecto. Está claro que todos los países tienen desafíos, y esto es un desafío de carácter permanente, porque uno podría pensar de que hoy día los países desarrollados, que es lo que nosotros buscamos, están sumisos en una crisis, y por lo tanto hay gente que también lo está pasando mal. En algunos países la cifra de cesantía es una cifra bien importante y por lo tanto significa que esto es un Estado que normalmente va a coexistir con cada una de las actividades porque es un desafío de carácter permanente. El otro dato, o por lo menos el comentario importante del documento que yo destaco, es que estas medidas, como se decía al comienzo de la presentación, no son recetas que sean fáciles de implementar, no son recetas que sean únicas y, por supuesto, que no son de carácter inmediato. Y yo resalto esa característica. Yo creo que este desarrollo que los países van teniendo son desarrollos que se hacen a lo largo del tiempo. Y en el largo del tiempo hay ciertas visiones que pueden tener a lo mejor análisis distintos. Pero yo quisiera decir de que en cualquier posición, información que uno dé, tiene que tener claro, como dice el documento, de que son, al final de cuentas, trabajos día a día y de largo plazo. No existen las recetas mágicas que arreglan y solucionan los problemas de manera inmediata. El otro punto que yo destaco de esto es que el país, y lo reconoce el documento, el país ha tenido un cambio importante. Nuestro país ha tenido un cambio importante. Los sectores medios han crecido de manera importante y por lo tanto uno tendría que buscar y resaltar cuáles son las razones por las cuales se ha producido eso. Hay ciertos sectores con datos que uno puede invocar, por ejemplo, en una comisión tripartita donde participa el sector empresarial, en este caso la Confederación, con la CUT y con el gobierno, donde se analiza la movilidad que tiene en el caso de los usuarios de los fondos de cesantía. Son datos que ya llevan más de 9 años, donde indica claramente que los sectores que tienen más bajos ingresos, en esos datos de una cifra cercana a 7.300.000 trabajadores, ese primer sector de bajos ingresos ha disminuido notablemente, aumentando el resto. Y yo creo que esos son datos que uno tiene que analizar, lo que indica que ese camino, de manera persistente, es el que permite que ciertos sectores tengan mejores posibilidades. Obviamente que nosotros lo que pensamos es que en la inversión y el crecimiento y de manera sistemática produce mejores situaciones para las personas. Pero eso no significa que probablemente esta desigualdad se atenúe. De hecho, si uno se va al indicador de Gini, es probablemente que llega a lo mismo. Pero sí que hay un reconocimiento importante de que la pobreza ha disminuido a lo largo de los años. Y no me estoy refiriendo a la discusión que se produjo recién, si era un porcentaje alto o era un porcentaje bajo, no se medía. Pero si uno lo ve en el largo plazo, la verdad es que los sectores de la pobreza ha disminuido enormemente. ¿Y cuál es nuestra posición al respecto? Creemos que el crecimiento permanente hace que esta situación se produzca.
Y por lo tanto, lo que uno debe cuidar, entre otras cosas, es el buen manejo de la política fiscal, el buen manejo del presupuesto, mantener el crecimiento, que eso permite que más sectores de la población puedan tener mejores posibilidades. Ahora, respecto de lo que hace el sector empresarial, yo voy a aprovechar esta tribuna de contar cuál es el acercamiento que hemos tenido en la Confederación con sectores que tienen visiones muy distintas, como el sector de los trabajadores. Nosotros hemos convenido y hicimos un documento que se llama Declaración de Voluntades, donde se tratan temas que son muy sensibles para ambos sectores. Y por eso que yo destaco el tema del diálogo. Nosotros conversamos, por ejemplo, de temas que le preocupan a los trabajadores y que le preocupan a los dirigentes sindicales, como es, por ejemplo, el tema de la seguridad laboral, pero también otros más sensibles, como el tema de la sindicalización y también como el tema del multirut, un proyecto que yo lo destaco, hoy día en la prensa aparece, en el sentido que se va a reactivar para tratar de resolver el problema, un proyecto que llevaba alrededor de 4 años en el Congreso y que no había tenido un movimiento en el sentido de proponer algunas ideas. Nosotros con los dirigentes sindicales lo que hicimos fue proponer una solución de cómo resolver esta situación que afectaba o que afecta, según la opinión de los dirigentes de la CUT, que afectaba a los derechos de los trabajadores. Por lo tanto, el diálogo, el sentarse en una mesa para discutir temas como este, conducen finalmente a que se avance en aspectos tan sensibles que, de dos mundos que tienen obviamente visiones, pero que sí tienen un objetivo común. El objetivo común del sector empresarial, sin lugar a dudas, es que las personas tengan mejores posibilidades. Otro tema que nosotros trabajamos con los dirigentes sindicales y que tienen que ver con esto, que permiten que estas brechas se acerquen, tiene que ver, por ejemplo, con la educación. Es importante que en foros como este se sepa que el sector empresarial tiene la responsabilidad de entidades de educación superior tan importantes como INACAP. Es una entidad de educación que hoy día tiene más de 100.000 alumnos, que tiene cobertura prácticamente nacional, que permite que gente que trabaja tenga posibilidades de tener un acceso a una educación superior, y también datos tan significativos como, por ejemplo, que las personas que estudian, que trabajan, que tienen familia y que estudian de noche, son las que hacen su carrera mucho más corta. Y por lo tanto hay ciertos datos con los cuales uno podría tenerlos como antecedentes para conversar en ese sentido. Ahora, respecto de la igualdad, en otros aspectos, el tema de la educación para nosotros es fundamental y efectivamente produce una movilidad social. El sector empresarial hoy día tiene responsabilidades directas en el área de educación técnica profesional, que este documento también lo informa. La educación técnica profesional de colegios municipalizados prácticamente, que son administrados por los gremios, están en comunas muy carenciadas. Cuando uno visita esos colegios se da cuenta que son sectores que efectivamente le permiten a esos jóvenes tener mejores posibilidades. Y es así como todas las ramas de la Confederación, agrupadas desde la agricultura hasta la banca, tienen responsabilidad en ese sentido. Y yo creo que en el sector empresarial, con la experiencia que tiene, en que se complementa la gestión con la educación y además con esta vinculación que permite que estos niños tengan mejores posibilidades de incorporarse al mercado del trabajo, yo creo que es un área donde se podría implementar mucho más. La experiencia ya lleva bastantes años y hay una mejor empleabilidad, hay mejores ingresos para esos jóvenes y tienen mejores posibilidades. Aquí ese es el complemento entre el aporte fiscal, la gestión del sector empresarial y el área de educación. Por lo tanto, yo creo que en el tema de la educación no cabe ninguna duda que es una herramienta que permite mejores posibilidades para todos. Porque nosotros es un país que hoy día tiene del orden de 16,5 millones de habitantes y que por lo tanto es una cantidad limitada. Para que nosotros podamos mejorar y mejorar los ingresos del país y por supuesto individuales, se requiere una mejor capacitación. Sin capacitación vamos a tener un desafío que es muy difícil de salvar en la medida en que no haya un acercamiento a los sectores que están más desposeídos. Nosotros como Confederación de la Producción y el Comercio estamos comprometidos en eso, tenemos responsabilidad desde el área de agricultura hasta de la construcción y yo creo que en la medida en que esos planes académicos estén vinculados con los desafíos permanentes del sector productivo, van a producir un avance y mejores posibilidades para el sector de los jóvenes de comunas bastante carenciadas.
Voy a nombrar algunas, por ejemplo, aquí en Santiago hay colegios en La Pintana, en Talcahuano hay en la comuna de Hualpén, en la agricultura están en los lugares bastante más apartados, y eso permite que con esta complementación los jóvenes tengan posibilidades de capacitación incluso en el extranjero, por ejemplo en el área agrícola. Yo creo que en el área de educación, para acortar estas brechas, el sector empresarial y el sector público pueden hacer un gran aporte, y yo creo que ahí nosotros todavía tenemos un campo en el cual pudiéramos avanzar. También hablaba respecto de la relación con las organizaciones sindicales. Pareciera que es un mundo que no se pudiera acercar. También hemos conversado el tema de la sindicalización, porque efectivamente siempre se dice que en la relación que hay, y también el documento lo dice, la sindicalización es muy baja. Pero si uno va analizando cuál es la condición de cada una de ellas, efectivamente las empresas, la sindicalización empresas de tamaño grande, es una sindicalización con bastante permanencia y que permite, además, una buena relación entre la empresa y los sindicatos. Nosotros no estamos en contra de los sindicatos, al contrario, nosotros creemos que el sindicato es una buena herramienta, pero también nosotros decimos que los sindicatos y sus representantes tienen que ser representantes verdaderamente de los trabajadores y que tengan una representatividad importante dentro de la organización. También ahí hay inquietudes respecto del mundo sindical, y nosotros también creemos que ahí a lo mejor hay que revisar. Incluso más, estábamos de acuerdo en que algunos ámbitos que hoy día están fuera de la negociación colectiva pudiera también analizarse. Lo que quiero decir con esto es que estos caminos, a través del diálogo, permiten un acercamiento, permiten acercar mundos que tienen visiones distintas, pero que tienen un objetivo común, que es el que las personas que tienen menos posibilidades tengan un mejor futuro. Respecto de otros puntos que el documento trata, yo quisiera referirme al tema de la desigualdad, que habla respecto de dos regiones. Concretamente el documento habla de dos regiones, Antofagasta, y habla de la región de la Araucanía. Yo en este sentido, viendo la situación que se ha producido, creo que nosotros en la Confederación hemos tenido una cercanía por el tema que hoy día se produce y que lamentablemente el país conoce de manera pública. Creemos que también ahí lo primero que se debe hacer, y en nuestra proposición, es que un acuerdo político, de líderes políticos, transversal, que represente genuinamente, es el inicio de buscar una solución a estos problemas. El resto son situaciones de complemento productivo, de capacitación, de educación. Pero la verdad es que en los dos puntos que el documento trata, siendo que es un documento que probablemente está emitido anteriormente a la situación que se ha producido en la Araucanía, yo creo que ahí es un foco donde todo el país, sin lugar a dudas, debe poner la máxima atención. Nosotros hemos estado muy cercanos tanto con las organizaciones gremiales como las organizaciones de los pueblos, de las organizaciones representativas mapuche, y efectivamente ahí hay una necesidad, y yo concuerdo plenamente con el documento, porque aclara y dice sin lugar a dudas de que ahí hay un factor de pobreza. También yo quisiera decir respecto de la manera en que esto se puede desarrollar. Nosotros tenemos la visión que con mayor crecimiento, mayor inversión, se producen empleos, y una vez que se producen mejores empleos, se producen mejores ingresos. En el caso nuestro, la experiencia indica que el sector agrícola le cuesta más obtener trabajadores, y eso significa que el sector de la construcción dice que el sector de la construcción se los lleva, y el sector de la construcción dice que el sector de la minería se los lleva. Entonces lo que pasa es que finalmente hay una mejor posibilidad para las personas, y por lo tanto zonas de gran desarrollo productivo, como es el caso de la minería en la zona norte, permite que la gente también se pueda movilizar. Si uno pudiera ver la cantidad de vuelos que hay con trabajadores que van y vienen a la zona central, gente que se desplaza, permite que tengan mejores posibilidades y que eso acorte un poco las brechas de la desigualdad. Finalmente, para no alargarme más, yo quisiera hacer un llamado respecto a los presupuestos que maneja los gobiernos. Aquí hay un largo plazo en el documento, efectivamente este es un largo plazo de gestión de gobiernos, de diferentes tendencias. Está claro, y es bueno reconocerlo, el documento así lo dice, de que hay una mejoría, que hay un aumento en las clases medias, pero que el país sigue teniendo desafíos. Respecto al manejo del presupuesto público, hoy día es un presupuesto bastante importante, del orden de 62.000 millones de dólares.
lo que permite que en la medida en que haya más recursos, la responsabilidad de quien los maneja debe ser de carácter permanente, porque significa que recursos mal utilizados perjudican finalmente a las personas que tienen menos posibilidades, donde tiene que ponerse el foco social. Por lo tanto, en resumen, yo quisiera decir de que para mejorar esto, nuestra visión es que en un ámbito de un gran diálogo social, yo creo que en eso y mi experiencia, yo ya estoy terminando en la Confederación, me queda muy poco tiempo como presidente, pero mi experiencia es que no hay que tener temor de sentarse a conversar temas que son delicados y que son sensibles, pero que son de mucho beneficio para la sociedad. Y que creemos que la inversión, que el crecimiento y el empleo son las herramientas eficaces para disminuir esta brecha, y además de disminuir la brecha, permiten que sectores de más bajos ingresos vaya disminuyendo, porque el documento también lo reconoce, la pobreza a lo largo de los últimos años ha disminuido notablemente. Yo le agradezco, presidente, que me haya invitado a esta exposición. Creo que después vamos a tener preguntas, porque efectivamente hay algunos datos que quisiera entregar después, pero yo le agradezco mucho y los felicito por el documento que han, tanto el libro como el documento que nos han hecho llegar. Muchas gracias, presidente.